This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Imagina por un momento que en las profundidades del río más famoso de la historia bíblica hay 4 seres angelicales prisioneros, esperando el momento exacto que Dios ha determinado para ser liberados. No es ciencia ficción ni fantasía. Es una revelación directa del libro de Apocalipsis que la mayoría de los cristianos desconoce por completo. Estos ángeles caídos tienen una misión específica y aterradora que cambiará el curso de la humanidad para siempre. ¿Sabes cuál es uno de los versículos más impactantes y al mismo tiempo más ignorados de toda la Biblia? Está ahí, en Apocalipsis 9, versículos 13 al 15, y habla de algo que literalmente me pone los pelos de punta cada vez que lo leo. La cosa es así. Juan está teniendo estas visiones tremendas del Apocalipsis, ¿vale? Y de repente escucha una voz que viene del altar de oro que está delante de Dios. Esta voz le dice al 6º ángel que tenía la trompeta: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de ángeles libres, no estamos hablando de ángeles que están por ahí volando tranquilos por el cielo. Estamos hablando de 4 ángeles que están atados, prisioneros, en un lugar específico, el río Éufrates. Y aquí viene lo que me parece más escalofriante. Estos ángeles han estado preparados para una hora específica, un día específico, un mes específico y un año específico. O sea, hay un cronómetro divino corriendo, y cuando llegue ese momento exacto, estos seres van a ser liberados. El río Éufrates no es cualquier río, mi amigo. Este río tiene una historia bíblica impresionante. Mira, este era uno de los 4 ríos que salían del Edén según Génesis 2, versículo 14. Era la frontera oriental del reino que Dios prometió a Abraham en Génesis 15, versículo 18. Era donde Babilonia construyó su imperio, donde Nabucodonosor levantó su reino, donde Daniel interpretó sueños y donde los judíos lloraron durante el cautiverio. Pero lo que más me llama la atención es que el Éufrates está mencionado tanto en el comienzo de la historia humana como en su final. Es como si Dios hubiera marcado este lugar desde el principio para eventos proféticos cruciales. Piénsalo por un momento. Desde los tiempos de Abraham, este río ha sido testigo de los momentos más importantes de la historia bíblica. Los imperios han surgido y caído a sus orillas. Los profetas han profetizado en sus riberas. Y ahora, en los últimos días, este mismo río será el lugar donde 4 ángeles misteriosos serán liberados para cumplir una misión específica. La pregunta que no me deja dormir es: ¿por qué precisamente el Éufrates? ¿Qué tiene este lugar que lo hace tan especial para que Dios haya decidido mantener prisioneros ahí a estos 4 seres angelicales? Y no pienses que esto es simbólico nada más. El texto es muy específico cuando dice «junto al gran río Éufrates». Juan no está usando metáforas aquí. Está hablando de un lugar geográfico real, de un río que existe, que puedes localizar en el mapa, donde efectivamente hay 4 ángeles, esperando el momento de su liberación. Mira, cuando la Biblia habla de estos 4 ángeles que están atados junto al Éufrates, no está bromeando. El texto en Apocalipsis 9, versículo 14, es súper claro. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La palabra que se usa aquí para atados, en el griego original, es deo, que significa literalmente encadenados, amarrados, prisioneros. No es que estén ahí de vacaciones esperando órdenes. No, señor. Están prisioneros por una razón muy específica. Y fíjate en esto, son exactamente 4 ángeles, no 3, no 5, no una multitud, 4. En la Biblia, el número 4 siempre representa universalidad, completitud terrenal. Tenemos 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, 4 vientos de la tierra. Cuando Dios usa el número 4, está hablando de algo que va a afectar a toda la tierra. Estos no son ángeles santos, hermano. Los ángeles de Dios no están prisioneros. Los ángeles que sirven al Altísimo van y vienen libremente cumpliendo las órdenes divinas.
pero estos 4 están encadenados porque son ángeles caídos, seres que se rebelaron contra Dios y que ahora están esperando su momento de juicio. La Biblia nos da pistas sobre cuándo fueron encarcelados estos seres. En 2 de Pedro 2, versículo 4 dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio». Y en Judas, versículo 6 leemos: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Pero aquí está lo interesante. Mientras que algunos ángeles caídos están prisioneros en el abismo, estos 4 específicos están atados junto al Éufrates por una razón diferente. Tienen una misión específica que cumplir en los últimos días. Piensa en esto. ¿Qué tipo de seres angelicales requieren estar encadenados por milenios? ¿Qué nivel de poder y destrucción deben tener para que el mismo Dios considere necesario mantenerlos prisioneros hasta un momento específico? El hecho de que estén junto al Éufrates tampoco es casualidad. Este río ha sido históricamente la frontera entre Oriente y Occidente, entre la civilización y la barbarie, entre el orden y el caos. Es como si Dios hubiera puesto una línea de contención ahí, un límite que estos seres no pueden cruzar hasta que llegue su hora. Y esa hora está marcada con precisión divina. El versículo 15 de Apocalipsis 9 dice que estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año. No es una fecha aproximada, es un momento exacto en el calendario de Dios. Imagínate la precisión de esto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía exactamente cuándo estos 4 ángeles iban a ser liberados. Ha estado contando los días, las horas, los minutos. Y cuando llegue ese momento preciso, no un segundo antes ni un segundo después, la orden va a ser dada. Desátenlos. El río Éufrates, que ahora mismo está ahí fluyendo tranquilamente por Irak y Siria, es en realidad una prisión angelical. Bajo sus aguas, en dimensiones que nosotros no podemos ver, hay 4 seres poderosos esperando su momento de libertad. Lo que más me impresiona de esta profecía es la precisión absoluta con la que Dios tiene programado este evento. Apocalipsis 9, versículo 15, dice que estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Fíjate en la progresión: hora, día, mes, año. Dios no está improvisando aquí. Desde la eternidad, Él ya determinó el momento exacto cuando estos seres van a ser liberados. Es como si hubiera un reloj cósmico marcando el tiempo hasta este evento específico. La palabra preparados en el griego original es etoimazo, que significa estar completamente listos, equipados para una misión específica. Estos ángeles no van a ser liberados para que anden por ahí sin rumbo, tienen una tarea muy específica que cumplir, y esa tarea es aterradora: matar a la tercera parte de los hombres. Si consideramos que actualmente hay cerca de 8.000 millones de personas en el planeta, estamos hablando de que estos 4 ángeles van a ser responsables de la muerte de aproximadamente 2.600 millones de seres humanos. Es la destrucción más masiva que la humanidad haya visto jamás. Ni siquiera las 2 guerras mundiales juntas se acercan a esta cifra. Estamos hablando de un evento que va a cambiar completamente la demografía del planeta. Pero aquí viene algo que me hace reflexionar profundamente. Estos ángeles no van a actuar por cuenta propia. Van a ser liberados por orden directa de Dios. El versículo 14 dice claramente que una voz desde el altar de oro le dice al 6º ángel: «Desata a los 4 ángeles». ¿Por qué Dios permitiría algo así? ¿Por qué el Dios de amor liberaría seres que van a causar tanta destrucción? La respuesta está en el contexto de los juicios del Apocalipsis. Estos eventos no son actos de crueldad divina, sino la respuesta justa de un Dios santo ante la rebelión humana. Es el resultado inevitable de que la humanidad rechace persistentemente el amor y la misericordia de Dios. El Apocalipsis nos muestra que antes de estos juicios devastadores, Dios va a dar múltiples oportunidades de arrepentimiento. Los primeros 4 sellos, las primeras 4 trompetas, todo es un llamado al arrepentimiento. Pero cuando la humanidad persiste en su rebelión, llega el momento en que la justicia divina debe actuar. Es importante entender que estos juicios no son arbitrarios.
Cada uno tiene un propósito específico en el plan de Dios. Los 4 ángeles del Éufrates representan un punto de no retorno en la historia humana. Piensa en esto. Durante toda la historia, Dios ha estado conteniendo el mal, ha puesto límites a lo que Satanás puede hacer, ha mantenido prisioneros a ciertos seres angelicales para que no destruyan prematuramente a la humanidad, pero llega un momento en que esas contenciones van a ser removidas. El momento de la liberación de estos ángeles marca el comienzo del fin. Es cuando Dios dice, suficiente. La humanidad ha tenido tiempo más que suficiente para arrepentirse. Ahora viene el juicio. La precisión del timing también nos habla de la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Ni un día antes, ni un día después. Estos eventos van a ocurrir exactamente cuando Dios ha determinado que ocurran. Esto debería llevarnos a una reflexión profunda sobre la urgencia de nuestros tiempos. Si estos eventos están programados con tanta precisión, ¿cuánto tiempo nos queda? Estamos viviendo en la generación que va a presenciar la liberación de estos 4 ángeles. Para entender quiénes son realmente estos 4 ángeles prisioneros, tenemos que irnos hasta los orígenes mismos de la rebelión angelical. La Biblia nos da pistas suficientes para formar un panorama bastante claro de su identidad. Primero, sabemos que son ángeles caídos porque los ángeles santos de Dios no están prisioneros. En Hebreos 1, versículo 14, la Biblia describe a los ángeles santos como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Estos van y vienen libremente cumpliendo las órdenes divinas, pero estos 4 están encadenados desde hace milenios, lo que nos indica que participaron en alguna rebelión contra Dios. La pregunta es, ¿cuándo y por qué fueron encarcelados específicamente junto al Éufrates? Hay evidencia bíblica que sugiere que estos podrían ser algunos de los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, versículos 1 al 4. Este pasaje habla de ángeles que descendieron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres, corrompiendo la raza humana de tal manera que Dios tuvo que enviar el diluvio. El libro de Enoc, aunque no es canónico, nos da detalles fascinantes sobre este evento. Habla de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón bajo el liderazgo de 20 jefes angelicales. Estos ángeles enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, fabricación de armas, cosméticos, astrología, magia. Pero lo más interesante es que el libro de Enoc menciona específicamente que algunos de estos ángeles fueron encarcelados en lugares específicos de la tierra hasta el día del juicio. ¿Podría ser que estos 4 del Éufrates sean algunos de esos líderes angelicales? La ubicación también nos da pistas importantes. El Éufrates era uno de los ríos del Edén, la región donde comenzó la historia humana. Era también el corazón de las civilizaciones más antiguas, Sumeria, Babilonia, Asiria. Todas estas culturas tenían tradiciones sobre seres sobrenaturales que habían descendido del cielo y habían establecido sus reinos en esa región. Los antiguos textos mesopotámicos hablan de los Anunnaki, seres que vinieron del cielo y gobernaron la tierra. Los sumerios creían que estos seres les habían enseñado la civilización, pero también les habían traído conflicto y destrucción. ¿Es posible que estos relatos ancestrales sean memorias distorsionadas de eventos reales? ¿Que los 4 ángeles prisioneros en el Éufrates sean algunos de estos antiguos gobernantes sobrenaturales que corrompieron las civilizaciones primitivas? La Biblia también nos habla de principados y potestades que gobiernan sobre regiones específicas. En Daniel 10, versículos 12 y 13, leemos sobre el príncipe del reino de Persia que se opuso al ángel que llevaba la respuesta a las oraciones de Daniel. Este era claramente un ángel caído que tenía autoridad territorial sobre esa región. Si estos 4 ángeles del Éufrates son príncipes territoriales de alto rango, su liberación significaría la activación de poderes demoníacos que han estado contenidos durante milenios. Sería como abrir las compuertas del infierno sobre la tierra. Su número también es significativo. 4 representa universalidad terrenal. Estos no son seres con autoridad limitada a una región específica. Su influencia va a extenderse a los 4 puntos cardinales, afectando a toda la humanidad. El hecho de que hayan estado preparados para un momento específico sugiere que su misión no es improvisada. Han tenido miles de años para planificar exactamente lo que van a hacer cuando sean liberados.
Han estado observando, estudiando, preparándose para su momento de venganza contra la humanidad. No es casualidad que estos 4 ángeles estén prisioneros específicamente en la región del Éufrates. Esta área, conocida como Mesopotamia, ha sido el epicentro de la civilización humana y también de la rebelión contra Dios desde los tiempos más antiguos. Piénsalo por un momento. Aquí fue donde Nimrod construyó la Torre de Babel, el primer intento organizado de la humanidad para rebelarse contra Dios después del diluvio. Génesis 11, versículos 1 al 9, nos cuenta cómo los descendientes de Noé dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Era más que construcción, era un acto de rebeldía directa contra el mandato divino de esparcirse por toda la tierra. Era un intento de crear un gobierno mundial unificado bajo autoridad humana, excluyendo a Dios. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Según los historiadores, Babel estaba ubicada cerca de lo que hoy es Bagdad, en Irak, muy cerca del río Éufrates. Es como si esta región hubiera sido marcada desde el principio como el centro de la rebelión contra Dios. Después vino Babilonia, el imperio que llevó cautivos a los judíos y profanó los vasos del templo de Jerusalén. Daniel 5 nos cuenta cómo Belsasar usó los vasos sagrados del templo para beber vino en una fiesta pagana, y esa misma noche fue escrita su sentencia de muerte en la pared. Pero lo que muchos no saben es que Babilonia no era solo un imperio político, era un sistema religioso completo. Los babilonios creían que sus reyes eran intermediarios directos entre los dioses y los hombres. Practicaban astrología, magia, adivinación. Tenían un panteón completo de deidades que supuestamente habían descendido del cielo para gobernar la tierra. ¿Te suena familiar? Es exactamente el tipo de sistema que surgiría si seres angelicales hubieran establecido su dominio sobre una civilización humana. Los textos cuneiformes babilónicos hablan constantemente de los que descendieron del cielo, seres poderosos que habían enseñado a la humanidad los secretos de la civilización, pero que también habían traído guerra y destrucción. La religión babilónica adoraba a Marduk como el dios supremo, pero también veneraba a Enlil, Enki, Ishtar y otros dioses que supuestamente habían gobernado diferentes aspectos de la vida humana. Según sus propios registros, estos seres habían establecido las primeras ciudades y habían enseñado a los humanos agricultura, metalurgia, escritura y guerra. Después de Babilonia vino el imperio medo-persa, también centrado en esta misma región. Luego Alejandro Magno estableció uno de sus centros de poder aquí. Los romanos también consideraban esta región estratégicamente vital. Es como si hubiera algo en esta área específica que atrae a los poderes mundiales, como si hubiera una energía, una influencia sobrenatural que convierte esta región en el centro natural del poder político y religioso. Y ahora entendemos por qué. Si efectivamente hay 4 ángeles caídos de alto rango prisioneros en esta región, su mera presencia, aunque estén encadenados, ejercería una influencia espiritual sobre todo lo que ocurre alrededor. Piensa en esto. Durante miles de años, los imperios más poderosos de la historia han surgido de esta región o han tratado de controlarla. Babilonia, Asiria, Persia, el Califato Islámico, el Imperio Otomano. Todos han tenido su centro de poder aquí. Incluso en tiempos modernos, esta región sigue siendo estratégicamente crucial. Las 2 guerras del Golfo, la invasión de Irak, la crisis actual en Siria. Todo el Medio Oriente parece girar alrededor de lo que pasa en esta área. ¿Es coincidencia? ¿O es que la presencia de estos 4 ángeles prisioneros sigue ejerciendo una influencia magnética sobre los poderes de este mundo, atrayéndolos hacia el lugar donde eventualmente van a ser liberados para cumplir su misión final? La pregunta que me martilla la mente es: ¿por qué Dios mantiene prisioneros a estos 4 ángeles en lugar de destruirlos completamente? ¿Por qué preservarlos para un momento específico en el futuro? La respuesta nos lleva al corazón mismo del plan de Dios para la historia humana. Estos seres no están prisioneros porque Dios no pueda lidiar con ellos. Están prisioneros porque tienen un papel específico que jugar en los eventos finales. Primera de Corintios 10, versículo 11 nos dice: «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está registrado en la Biblia tiene un propósito instructivo para las generaciones finales. Estos 4 ángeles representan la culminación de la rebelión angelical. Han estado observando, planeando, esperando su momento durante milenios. Su liberación va a ser la prueba final para la humanidad. Piénsalo de esta manera. A lo largo de la historia, Dios ha estado gradualmente removiendo las limitaciones que ha puesto sobre el mal. En los días de Noé, removió la protección divina y permitió que la maldad humana se manifestara completamente, resultando en el diluvio. En los tiempos del Antiguo Testamento, permitió que naciones paganas atacaran a Israel cuando el pueblo se rebelaba contra él. En el Nuevo Testamento, permitió la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Cada vez que la humanidad rechaza la misericordia de Dios, Él retira gradualmente su protección y permite que las consecuencias naturales del pecado se manifiesten. La liberación de estos 4 ángeles representa la remoción final de las contenciones divinas. Es cuando Dios dice: la humanidad ha tenido tiempo suficiente para escoger entre el bien y el mal. Ahora voy a permitir que vean las consecuencias completas de rechazar mi autoridad. Pero hay otro propósito más profundo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 10 al 12 nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los 4 ángeles del Éufrates van a ser agentes de este poder engañoso que Dios va a enviar sobre la tierra. Su misión no es solo destruir físicamente a 1/3 de la humanidad, sino también engañar espiritualmente a los que quedan. Van a presentarse como salvadores, como la solución a los problemas de la humanidad. Van a ofrecer poder, conocimiento, tecnología avanzada. Van a prometer lo que Satanás siempre ha prometido, que los humanos pueden ser como dioses. Es el mismo engaño que funcionó en el Edén, pero amplificado exponencialmente. Eva creyó la mentira porque quería creer que podía ser como Dios. La humanidad final va a creer la misma mentira porque van a querer creer que estos seres angelicales son sus libertadores. Su prisión actual sirve también como testimonio de la misericordia de Dios. Cada día que pasa, sin que sean liberados, es un día más de gracia para la humanidad. Es una oportunidad más para que las personas se arrepientan y se vuelvan a Dios, pero también es una acumulación de ira divina. Romanos 1, versículo 18, habla de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta ira no se ha manifestado completamente todavía, pero se está acumulando como presión en una olla. Cuando estos 4 ángeles sean liberados, será como abrir la válvula de esa olla de presión. Toda la ira acumulada de Dios contra el pecado se va a manifestar a través de estos agentes de destrucción. El momento de la liberación de estos 4 ángeles va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Apocalipsis 9, versículo 15, dice que fueron liberados a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Pero la destrucción no va a ser lo único que van a traer. Van a venir acompañados de un ejército que la Biblia describe de una manera que literalmente me da escalofríos cada vez que lo leo. El versículo 16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. 200 millones de seres sobrenaturales bajo el comando de estos 4 ángeles liberados. Para poner esto en perspectiva, el ejército más grande que la humanidad haya visto jamás fue el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, que en su punto máximo llegó a tener cerca de 12 millones de soldados. Estamos hablando de una fuerza casi 17 veces mayor, pero no son soldados humanos. La descripción que Juan hace de estos seres es absolutamente aterradora. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Esta no es una descripción simbólica. Juan está tratando de describir con palabras del primer siglo lo que vio en visión. Es como si alguien del tiempo de Jesús tratara de describir un tanque de guerra moderno o un helicóptero militar. Los caballos que describe probablemente no son caballos literales.
Son vehículos de guerra sobrenaturales, máquinas de destrucción que estos seres angelicales van a usar para cumplir su misión. Y su misión es específica: matar a la tercera parte de los hombres. No un cuarto, no la mitad, exactamente un tercio. Esta precisión nos habla de que no es una destrucción caótica, sino una operación militar perfectamente planificada y ejecutada. Pero aquí viene lo más impactante. El versículo 20 dice que los que no murieron en estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Después de ver morir a 2.500 millones de personas, después de presenciar una demostración sobrenatural de poder destructivo, la humanidad que sobrevive no se arrepiente. Esto nos dice algo terrible sobre el estado espiritual de la humanidad en los últimos días. Van a estar tan endurecidos en su rebelión contra Dios que ni siquiera el juicio más devastador de la historia los va a llevar al arrepentimiento. Es como Faraón en el tiempo de Moisés. Mientras más plagas caían sobre Egipto, más se endurecía su corazón. Llegó un punto en que ya no podía arrepentirse aunque quisiera. La liberación de estos 4 ángeles va a crear también un vacío de poder en la tierra. Con un tercio de la población mundial muerta, los gobiernos colapsados, la economía destruida, va a haber un clamor desesperado por liderazgo, por alguien que pueda traer orden del caos, y ahí es donde va a entrar el anticristo. Va a presentarse como el salvador de la humanidad, como el líder que puede restaurar el orden y la paz. Probablemente va a afirmar que él fue quien finalmente derrotó a estos seres destructivos, cuando en realidad todo fue parte del plan para preparar su ascenso al poder. Los 4 ángeles van a cumplir su misión de destrucción y luego van a desaparecer, dejando el campo libre para que el sistema de la bestia se establezca sobre las ruinas de la civilización anterior. Es una operación perfectamente coordinada. Primero viene la destrucción masiva que crea el caos. Luego viene el Salvador falso, que ofrece la solución, y la humanidad desesperada va a aceptar cualquier cosa que prometa restaurar la estabilidad. Cuando Juan describe este ejército de 200 millones, no está hablando de soldados humanos montados en caballos normales. La descripción que nos da es tan extraña que es obvio que está viendo algo completamente fuera de su experiencia como hombre del primer siglo. Apocalipsis 9, versículos 17 al 19 dice: «Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca». Imagínate a Juan, un pescador de Galilea, tratando de describir lo que ve en esta visión. No tiene palabras en su vocabulario para helicópteros de combate, tanques de guerra o armas láser. Así que usa las palabras que conoce: caballos, jinetes, leones, pero fíjate en los detalles. Las corazas de fuego, de zafiro y de azufre sugieren armadura que brilla con colores intensos. El fuego, el humo y el azufre que salen de las bocas de estos caballos suena exactamente como armamento moderno: misiles, lanzallamas, gases tóxicos. Lo que me impresiona es que Juan especifica que oyó el número, 200 millones. No dice una multitud innumerable o como las arenas del mar. Dice un número específico, como si hubiera sido contado con precisión militar. 200 millones de seres sobrenaturales organizados en una estructura militar perfecta, todos bajo el comando de los 4 ángeles liberados del Éufrates. Es una fuerza de invasión como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y lo más aterrador es que estos no son demonios ordinarios. Son seres que han estado preparándose para esta misión específica durante milenios. Han estado estudiando la humanidad, aprendiendo nuestras debilidades, perfeccionando sus estrategias de guerra. La Biblia dice que matarán exactamente a 1/3 de los hombres, no más, no menos. Esto requiere una precisión quirúrgica, una coordinación perfecta entre 200 millones de soldados sobrenaturales. Pero aquí viene algo que me hace reflexionar profundamente. ¿De dónde vienen estos 200 millones? Son ángeles caídos que han estado prisioneros en otro lugar.
¿Son demonios que van a ser liberados del abismo o son algo completamente diferente? Una posibilidad que me parece fascinante es que estos sean los espíritus de los gigantes que murieron en el diluvio. Génesis 6 nos cuenta sobre los Nefilim, los gigantes que resultaron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El libro de Enoc, aunque no es canónico, nos da detalles interesantes sobre el destino de estos gigantes. Dice que cuando murieron físicamente en el diluvio, sus espíritus quedaron vagando por la tierra como demonios, esperando el día cuando podrían manifestarse nuevamente. Si esto es correcto, entonces los 200 millones podrían ser los espíritus de estos antiguos gigantes, finalmente recibiendo cuerpos sobrenaturales para cumplir esta misión final de destrucción. Otra posibilidad es que sean ángeles caídos que han estado prisioneros en el abismo desde la rebelión original. Apocalipsis 9, versículos 1 y 2, habla de la apertura del pozo del abismo, de donde sale humo como el humo de un gran horno. Es posible que la liberación de los 4 ángeles del Éufrates esté coordinada con la apertura del abismo, liberando no solo a estos 4 líderes, sino también a sus ejércitos que han estado prisioneros en las profundidades. Lo que es seguro es que esta fuerza va a ser completamente sobrenatural, no van a depender de logística humana, de suministros, de comunicaciones convencionales, van a operar con poder angelical, con velocidad sobrenatural, con armamento que está más allá de cualquier cosa que la humanidad pueda imaginar. Y van a ser implacables. No van a tener compasión, no van a negociar, no van a mostrar misericordia. Su única misión va a ser matar exactamente a 1/3 de la humanidad y van a cumplirla con eficiencia sobrenatural. Si estos eventos están tan precisamente programados en el calendario de Dios, ¿qué señales podemos esperar que precedan la liberación de estos 4 ángeles? La Biblia no nos deja sin pistas sobre lo que va a pasar antes de este momento crucial. Primero, tenemos que entender que la liberación de estos ángeles ocurre durante el sonido de la 6ª trompeta en Apocalipsis. Esto significa que ya habrán ocurrido los eventos de las primeras 5 trompetas, y todos ellos van a ser señales claras de que nos acercamos a este momento. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclados con sangre que quema la 1/3 parte de la tierra. La segunda trompeta convierte la 1/3 parte del mar en sangre. La tercera contamina la 1/3 parte de las aguas dulces. La cuarta oscurece la 1/3 parte del sol, la luna y las estrellas. La quinta trompeta es particularmente significativa porque libera a los demonios del abismo, que atormentan a los hombres durante 5 meses. Apocalipsis 9, versículos 3 al 10, describe estas criaturas como langostas con poder de escorpiones, con coronas como de oro y caras como de hombres. Todos estos eventos van a ser señales claras y visibles de que la liberación de los 4 ángeles se aproxima. No va a tomar a nadie por sorpresa si están atentos a las profecías bíblicas. Pero hay otras señales más sutiles que podemos observar. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esta frialdad espiritual va a ser una característica de los tiempos finales. Pablo describe en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5, cómo van a ser los hombres en los postreros días, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Te suena familiar esta descripción? ¿No es exactamente lo que estamos viendo en nuestra sociedad actual? El narcisismo extremo, la falta de respeto por la autoridad, la crueldad casual, el odio hacia todo lo que sea bueno y santo. Otra señal importante es la apostasía dentro de las iglesias. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3 dice, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Esta apostasía no es solo que las personas dejen de ir a la iglesia, es que las iglesias mismas van a abandonar las verdades fundamentales de la fe. Van a predicar otro evangelio, que no es evangelio, como Pablo advierte en Gálatas 1, versículos 8 y 9. También debemos observar lo que está pasando específicamente en la región del Éufrates. Este río, que ha fluido por miles de años, está literalmente secándose.
Apocalipsis 16, versículo 12, dice que la sexta copa se derrama sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Es coincidencia que en nuestros días el Éufrates esté experimentando niveles de sequía sin precedentes? Los expertos dicen que a este ritmo, el río podría secarse completamente en las próximas décadas. Si los 4 ángeles están prisioneros en este río, ¿qué va a pasar cuando se seque completamente? ¿Será esa la señal de que su momento de liberación ha llegado? También tenemos que observar el aumento de la actividad sobrenatural en el mundo. Lucas 21, versículo 11, habla de señales del cielo que van a preceder el fin. Estamos viendo un aumento dramático en reportes de fenómenos inexplicables, avistamientos de OVNIs, experiencias sobrenaturales. Podría ser que estos son los primeros indicios de que el velo entre el mundo natural y el sobrenatural se está adelgazando, que las barreras que Dios ha puesto entre las dimensiones se están debilitando en preparación para la liberación de estos seres angelicales. La clave está en no ser tomados por sorpresa. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 4 y 5 dice: «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas». Después de explorar todo este tema de los 4 ángeles prisioneros en el Éufrates, la pregunta inevitable es: ¿qué significa esto para nosotros que vivimos hoy? ¿Cómo debemos responder a esta información profética? Primero, debemos entender que estas profecías no fueron escritas para asustarnos, sino para prepararnos. Segunda de Pedro 1, versículo 19 dice: «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro». Las profecías son como una linterna en un túnel oscuro. No nos dicen todo lo que está adelante, pero nos dan suficiente luz para el siguiente paso. Y el siguiente paso para nosotros es la preparación espiritual. Lucas 21, versículo 36, nos da la clave. «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». La palabra velar significa estar despierto, estar alerta, estar preparado. No significa vivir en pánico constante, sino vivir con conciencia profética. Saber que estos eventos se acercan debe cambiar nuestras prioridades, no paralizarnos de miedo. Segundo, necesitamos entender la urgencia de la evangelización. Si realmente estamos viviendo en los tiempos que preceden estos juicios devastadores, entonces cada día que pasa es un día menos de oportunidad para que las personas se arrepientan y se vuelvan a Dios. Segunda de Pedro 3, versículo 9 nos recuerda: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Cada día que estos 4 ángeles permanecen prisioneros es un día más de misericordia divina. Pero esa misericordia no va a durar para siempre. Llegará el momento cuando la paciencia de Dios se agote y la justicia tenga que actuar. Tercero, debemos prepararnos espiritualmente para tiempos difíciles. Incluso si el rapto ocurre antes de estos eventos, la Biblia es clara en que los cristianos van a enfrentar persecución y tribulación antes del fin. Juan 16, versículo 33, registra las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». No nos promete una vida fácil, pero sí nos promete victoria final. La preparación espiritual incluye oración constante, estudio profundo de la palabra de Dios, comunión con otros creyentes y desarrollo del carácter cristiano. No podemos esperar hasta que llegue la crisis para comenzar a crecer espiritualmente. Cuarto, necesitamos desarrollar discernimiento espiritual. Si estos eventos van a incluir engaños sobrenaturales masivos, necesitamos la capacidad de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Primera de Juan 4, versículo 1 dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». El discernimiento no es paranoia, es sabiduría espiritual.
es la capacidad de evaluar todo lo que vemos y oímos a la luz de la palabra de Dios. Quinto, debemos mantener una perspectiva eterna. Estos juicios, por terribles que sean, no son el final de la historia, son la antesala del reino de Cristo en la tierra. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, nos da la promesa final. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los 4 ángeles del Éufrates van a traer destrucción temporal, pero Cristo va a traer restauración eterna. Van a matar a 1/3 de los hombres, pero Cristo va a dar vida eterna a todos los que creen en Él. Al final, este conocimiento profético debe llenarnos de esperanza, no de desesperación. Saber que Dios tiene todo bajo control, que incluso los eventos más terribles están dentro de su plan soberano, debe darnos paz en medio de la tormenta. Los 4 ángeles prisioneros en el Éufrates son reales. Su liberación está programada en el calendario divino. Pero también es real la promesa de que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La pregunta no es si estos eventos van a ocurrir. La pregunta es si estaremos preparados cuando ocurran.